El sol de San Juan quita el reuma y alivia el mal. Así empezamos hoy nuestro podcast dedicado a esa noche mágica por excelencia que es la noche de San Juan. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Sendero a la Nada. Un programa en el que tratamos temas relacionados con la búsqueda espiritual, las diferentes tradiciones espirituales y todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento y el desarrollo de las posibilidades internas y espirituales del ser humano. Hoy vamos a hablar de la noche de San Juan. Como hemos dicho ya, es la noche mágica por excelencia. Esta noche se acerca ya y nos ha parecido pues interesante, aunque ya es una noche muy conocida y se conoce bastante de ella. Nos parece interesante, pues dar nuestro punto de vista y dar a entender o dar a conocer cómo podemos realmente aprovechar esta noche tan mágica. No solamente esta noche, sino de alguna manera hacernos conscientes de que como seres humanos vivimos formando parte de un cosmos que nos abarca, que nos contiene, el macrocosmos, y hacerse consciente de las interrelaciones existentes entre lo que es el ser humano y el cosmos, es decir, la interrelación existente entre el microcosmos ser humano y el macrocosmos el macrocosmos universo, es necesario. Y esto es algo, es decir, el conocimiento de la interrelación, la íntima interrelación entre estas dos realidades o entre estos dos cosmos, es algo que se ha conocido desde siempre en las diferentes tradiciones espirituales y herméticas. Y es algo que en la actualidad quizás se está intentando recuperar, pero que se ha perdido a lo largo del tiempo, el conocimiento de esa interrelación y de cómo realmente todas las energías cósmicas, todas las energías astrales nos afectan en el día a día, pero sobre todo nos afectan en esos momentos donde hay unos movimientos concretos que se producen en el cielo, que se producen en relación a los astros, en relación al sol, en relación a la luna, y que afectan realmente a nuestra interioridad, a nivel tanto espiritual como psíquico como físico. Esto se ha conocido siempre y hay dos momentos realmente importantes en relación a esa influencia cósmica, que son los que se llaman los solsticios. Hay más, están los equinoccios y otros muchos movimientos, pero sobre todo los solsticios, que están relacionados totalmente con el movimiento del sol. Esas dos fechas, que son el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, donde se celebra la Navidad, y la otra fecha es el solsticio de verano, que es el 21 de junio, donde se celebra, días después, lógicamente, el 24, esta noche mágica, tan tradicional, que es la noche de San Juan. Una noche que se ha celebrado siempre, igual que Navidad. Son fechas que son celebraciones que se tienen en cuenta desde siempre. Desde que el ser humano es ser humano, se han celebrado estos momentos donde esa interrelación con el cosmos se hacía especialmente intensa, especialmente vívida. Así que hoy vamos a hablar concretamente, ya que se acerca esta fecha, del 21 al 24, el 21 de junio, el solsticio de verano, y el 24 de junio, la noche mágica de San Juan. Hemos de decir que esta fecha, aunque la llamemos la noche de San Juan, no es una celebración, como casi todo el mundo sabe ya, no es una celebración cristiana ni muchísimo menos, sino que es una celebración, como he dicho, es ancestral y que está llena de un montón de ritos, de ceremonias, de celebraciones, de fiestas que nada tienen que ver con lo religioso o concretamente con lo cristiano, católico, ni muchísimo menos, sino que sobre todo casi todas las tradiciones que se conservan en la actualidad en la noche de San Juan, que se realiza en la noche de San Juan, tienen que ver fundamentalmente con la tradición pagana, concretamente con el druidismo.
Debemos de tener en cuenta que aunque son fechas que se celebran en todo el mundo, es en Europa donde realmente en casi todos los pueblos de Europa, casi todos, hay alguna celebración, alguna costumbre, algún rito que se celebra en esta noche tan mágica. De hecho, los rituales de San Juan, pues los hay de diversos tipos. De hecho, se realizan ritos relacionados con los vegetales, ritos de fuego, ritos de agua, ritos de iniciación, ritos de fertilidad, de adivinación, de tauromaquia incluso, ritos de sanación, de encantamiento, de recogidas de hierbas. Hay muchísimos ritos relacionados con esta fiesta. De hecho, hay en muchísimos pueblos de la geografía española encontramos ritos relacionados con todo esto que hemos dicho. Por ejemplo, pues encontramos en el pueblo de Salvatierra, en la provincia de Álava, donde los mozos pues de la ciudad, ¿no?, del pueblo, cortan un chopo u otro árbol y lo plantan en medio de la plaza. Además, dicen que los vecinos pues se lavan la cara con agua de rosas como símbolo de purificación y ponen ramos en las ventanas como símbolo de fertilidad. Encontramos también en Albacete, en Alatoz, donde las mujeres se lavan la cara antes de la salida del sol, porque dicen que con esto pues se rejuvenece. Este es un rito que encontramos en muchos otros lugares relacionado concretamente con el rocío de esa noche. Por ejemplo, en Alicante, en Javea, pues están las famosas hogueras o fogueres de San Joan. En Avilés se realiza una danza, hay muchísimas danzas también en diferentes pueblos en toda la geografía española, pero encontramos la danza prima que le llaman en Avilés y en la que participan todos los habitantes del pueblo. Conocemos también, por ejemplo, las hogueras que se realizan en Santa Perpetua de Moguda, en Barcelona, donde los vecinos queman enseres, en cada barrio pues queman los enseres viejos. En Mérida, a la provincia de Badajoz, se dice que pues que se llena un barreño grande de agua, donde se arrojan plantas y flores aromáticas y que permanecen al sereno hasta la mañana. Al salir el sol se sacan las plantas y ese agua se considera como milagroso y medicinal y es utilizado pues para curar por toda la familia. En Cádiz, en Zahara, dicen que las parejas con dificultades para casarse se juntan durante esa noche y dan así el hecho por consumado. En Córdoba, en Puente Genil, dicen que el agua del río es santa únicamente la noche de San Juan y por eso los aldeanos pues suelen bañarse en las aguas del río a las 12 en punto de la noche. Vemos también que en Sigüenza, en Guadalajara, los chicos, los mozos, salen a cantar coplas, las llamadas coplas sanjuaneras, y en todos los barrios se levantan los típicos arcos de San Juan. Por otro lado, en Guipúzcoa, en Oyarzún, existe el culto de tradición druídica que consiste en la costumbre pues, de plantar un árbol en la noche de San Juan, el llamado árbol de San Juan. Luego también en Huelva, en Alosno, existe otra danza mágica, la que llaman la de los cascabeleros, cuyos orígenes, los orígenes de esta danza pues se remontan a más de 800 años atrás. En Ainsa, Huesca, dicen que hay una fuente que solo mana el día de San Juan. Lógicamente las aguas de esa fuente de ese día tendrá propiedades curativas o milagrosas. Y, por ejemplo, también en Burbia, en León, dicen que los jóvenes de ambos sexos duermen al sereno esa noche porque dicen que el rocío está bendito. Si nos fijamos en todos estos ejemplos de tradiciones antiguas de diferentes pueblos, vemos que casi todos están relacionados con 3 ritos concretos, ¿no? Todos los ritos se relacionan con 3 elementos concretos. Uno de ellos es el agua, otro de ellos son las plantas, los vegetales, y otro de ellos es el fuego. Agua, plantas y fuego. Casi todos los rituales de San Juan se relacionan con estos 3 elementos. Y vamos a ver por qué.
De hecho, se entiende claramente que, bueno, por un lado podemos distinguir esos tres elementos que se utilizan en los ritos, podemos dividirlos en dos, claramente. Por un lado, los del agua y los vegetales, y por otro lado, los del fuego. Y relacionar concretamente los ritos relacionados con el agua y con los vegetales con lo femenino, con los ritos de fecundidad, y los del fuego con lo masculino, relacionados con el sol, los del agua y las plantas con la luna, los del fuego con los del sol. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si nos fijamos en los ritos del agua, hay algunos que se han hecho muy famosos, como por ejemplo nos viene de Galicia, la tradición que ya está extendida por todos lados, que es sobre todo por la costa, ¿no? Que es la costumbre que existía y existe en la playa de Pontevedra de la Lanzada, que es el hecho de bañarse, meterse en el mar a las 12 de la noche de San Juan y bañarse por 9 olas, ¿no? Con este baño de 9 olas tiene un doble sentido, el sentido de purificación por un lado, pero otro sentido también de fertilidad. Por otro lado, existe un montón de ritos también relacionados con beber el agua, ese agua que se ha dejado que se cargue de alguna manera con las energías de todo el día y de la noche de San Juan. Y al beber esas aguas, pues tienen propiedades curativas, medicinales y milagrosas, ¿no? Se dice incluso de poder coger pues el agua de 7 fuentes o de 9 fuentes, siempre utilizando los números simbólicos, fundamentalmente, bueno, pues el 7 o el 9, el 3 también, que son números muy significativos y muy, muy simbólicos que se relacionan con muchísimos rituales. Se dice que con estas aguas te puedes lavar la cara, los ojos y que bueno, te ayuda a rejuvenecer, y que incluso dicen que era un ritual que se realizaban pues las chicas que querían encontrar novio, y el hecho de lavarse la cara con esas aguas pues te permitía de alguna manera pues encontrar más fácilmente a la persona deseada. Lo mismo sucede con el rocío de la mañana de la noche de San Juan, es decir, al amanecer de la noche de San Juan. Se dice que tiene propiedades curativas y que está dotado pues de virtudes extraordinarias. Se recoge en muchísimos pueblos hay la tradición de recoger el rocío o de dejarse pues mojar por el rocío la cara, el rostro, los ojos, incluso el cuerpo, porque ayuda a curar, ayuda a rejuvenecer, y ayuda pues también de alguna manera a activar la propia fertilidad. Y luego por otro lado está la recogida de plantas. Hay muchísimos ritos relacionados con recoger vegetales en esa noche, además de la tradición de plantar un árbol en el centro de la plaza, para que de alguna manera, que es una tradición druídica, para que de alguna manera al plantar ese árbol en la plaza, el espíritu del árbol pues expandiera y repartiera sus bendiciones por todo el pueblo. Pero luego hay algunas prácticas concretas, por ejemplo la famosa práctica de recoger las semillas del helecho macho, sobre todo en la zona del norte, donde únicamente es en esa noche donde se pueden recoger, ya que es la única noche donde esa semilla está cargada de propiedades mágicas y de propiedades protectoras, ¿no? Se dice que esta semilla se debe recoger en esa noche, sobre todo a partir de las 12 de la noche, o concretamente a esa hora, según diferentes rituales. Y lo que se debe hacer es formar un círculo alrededor de la planta, de alguna manera hacer algún tipo de oración pidiendo a la propia planta que otorgue las propiedades curativas a esa semilla, coger la semilla y envolverla en un paño de lino o un paño de color verde y llevarla siempre pegado pues al cuerpo, ¿no? Colgado en el bolsillo, guardado, pero siempre en relación con uno mismo. Y esta semilla pues tiene la propiedad de protegernos de energías negativas, etc. Pero no es solamente esa la única planta o el único ritual que se realiza con plantas. Existen, por ejemplo, se recogen un montón de plantas. Por ejemplo, la flor del sauco
es bastante, se conoce, o sea, se recoge también en esta noche. Se dice que era utilizada para lavar las heridas del ganado e incluso para aliviar el dolor de muelas. También se recoge la manzanilla, que se emplea para lavar los ojos y para el dolor de estómago, e incluso pues para que den ganas de comer. Pero eso sí, cuando se recogen en esta noche. La flor de la forraja también, o los pétalos de rosas, que se utilizan para lavar los ojos, no más que recogerlo de alguna manera, esos pétalos como por ejemplo en el ritual que se realiza en Mérida, ¿no? De poner plantas aromáticas en ese agua que se deja cargando durante todo el día, toda la noche. Si se ponen pétalos de rosas, pues también de alguna manera estos vienen bien para, según estas tradiciones y estas supersticiones, estas creencias, viene bien pues para sanar afecciones de los ojos y bueno, incluso diría yo, la rosa, hay ciertos rituales que se relacionan fundamentalmente con estados emocionales. Cuando uno está emocionalmente mal, el agua de rosas o los pétalos de rosas pueden servir para elevarnos de alguna manera el ánimo. Luego está también la flor de malva, que se usa también para cubrir heridas y bueno, que se relaciona tanto con la noche de San Juan como con la noche de Nochebuena. Y por otro lado, por ejemplo, también pues el atila que dice que sirve pues para el dolor del vientre. Dice que tiene dos tipos de hoja de atila y que es preferible coger pues tiene una redonda y una larga, y es que preferible coger la larga, ya que esa hoja en la noche de San Juan es la hoja del mérito. Entonces, de alguna manera, si queremos utilizar íntegramente pues las propiedades curativas, energéticas, más bien curativas de esta planta, pues coger esa última, la hoja larga. Bien, esto en relación a los vegetales, en relación al agua. Entonces decimos, ¿pero por qué el agua y por qué los vegetales tienen esas propiedades curativas o esas propiedades milagrosas o incluso esas propiedades fertilizantes esa única noche de San Juan? Bien, esto se relaciona lógicamente con los solsticios y no, o sea, son supersticiones lógicamente o creencias, pero el origen viene de un conocimiento bastante más profundo, que es el conocimiento de las propiedades de la naturaleza, el conocimiento astrológico de cómo ese día, que es el día más largo del año, el día 23-24, los días más largos del año, donde la energía del sol, que podemos decir ese prana, ¿no? El prana del sol, impregna durante muchísimo más tiempo, unos minutos más, lógicamente, en relación a los días próximos, pero bueno, podemos saber que desde el solsticio, el 21 hasta el 24, esos días son días donde toda esa energía solar carga con toda su energía de una forma muy muy intensa a las plantas. Por lo tanto, la savia de esas plantas está en su mayor plenitud. Por lo tanto, coger esas plantas en esa noche de San Juan, antes de que acabe toda esa fuerza, pues lógicamente le da a las plantas muchas más propiedades. Por eso la costumbre de coger plantas. Lo mismo sucede con el agua del mar, el agua de las fuentes, el agua de los ríos, el agua de los manantiales, incluso el agua que podemos dejar en un recipiente cargándose durante esos días a la luz del sol y a la luz de la luna. Va a ser un agua que va a estar cargada con muchísima más fuerza solar, incluso podría decir también lunar, que en otra fecha del año. Por lo tanto, de alguna manera eso, pues esa energía nos va a activar en nosotros también nuestras propias energías internas, que podemos entenderlo de esa manera. Por lo tanto, si estamos hablando de cargar, es lógico pensar que el agua y los vegetales son los que reciben la energía del sol, que a nivel simbólico se considera energía de la vida, energía masculina, y el agua y los vegetales se consideran en este caso entonces energía femenina, que reciben y contienen toda esa energía del sol en ellos mismos. Por lo tanto, cuando uno se impregna del agua o toma ciertas plantas o coge ciertas plantas, lo que está es tomando la energía solar a través de la forma femenina. Por lo tanto, se pueden considerar rituales no solamente de fertilidad, sino rituales relacionados con
la luna, relacionado con lo femenino por excelencia, relacionado con todo lo que tiene que ver con esas fuerzas matriciales, podemos decir en ese sentido. Y por otro lado, los rituales del fuego, quizás mucho más extendidos, relacionados no solamente con la noche de San Juan, sino también relacionados con la noche del 21 de diciembre, relacionado con la noche también de Navidad. Los dos solsticios tienen que ver con ese momento en el que el sol se para. Está en el punto más alejado, el sol lleva todo un movimiento constante y en el punto de mayor alejamiento se producen estos solsticios y hasta que empieza a moverse, ese punto de mayor alejamiento da la sensación de que el sol se ha quedado quieto. Por eso solsticio significa solstitium, es decir, sol y estático. Se considera que sol statum viene de decir o de entender de que el sol en ese momento está parado. Por lo tanto, si está parado, se entiende que hay que hacer algo. El ser humano ha entendido desde hace milenios que en esos momentos es necesario hacer algo para ayudar a que el sol comience de nuevo a moverse y vuelva otra vez a acercarse. Por eso estamos hablando concretamente de esos dos momentos concretos que se llaman en la tradición también antigua las dos puertas celestes, es decir, la puerta de los hombres y la puerta de los dioses, concretamente los solsticios. Entonces, la costumbre es concretamente de si se considera que el sol está parado y da la sensación de como que se va a apagar o que no se va a volver a mover más, la costumbre es encender hogueras, luces, por ejemplo las luces de Navidad, donde todas las calles se iluminan, de alguna manera, aunque no se enciendan hogueras, todas las luces de Navidad, del árbol, las velas, etcétera, etcétera, se refiere, o hace referencia también a lo mismo, a encender luces para de alguna manera animar al sol al que vuelva a brillar. En San Juan pasa lo mismo, solo que la costumbre es encender hogueras, entendiendo que la hoguera en sí forma parte del mismo sol. Y por lo tanto se le atribuyen las mismas propiedades de vida, de purificación que se le atribuyen al sol. Por lo tanto, esta se puede considerar más una fiesta más relacionada con lo masculino. Pero ambas, las relacionadas con las plantas, pero sobre todo las relacionadas, los ritos relacionados con el agua y con el fuego, que nos recuerdan también a los símbolos relacionados con la alquimia, agua y fuego, femenino masculino, el azufre y el mercurio, se relacionan fundamentalmente con esa integración de los opuestos, que se relacionan también con los dos solsticios y que se relaciona concretamente, fundamentalmente con Juan. Porque ahora vamos a hablar con la noche de San Juan, no con Juan, con la noche de San Juan. Porque ahora vamos a hablar concretamente del simbolismo más iniciático, más esotérico de la noche de San Juan. Fundamentalmente, entender que la noche de San Juan es la puerta de los hombres, así como la Navidad es la puerta de los dioses. ¿Qué quiere decir esto de la puerta de los hombres y la puerta de los dioses? Bien, hace referencia, como he dicho ya, a esos dos solsticios. El solsticio son esos días desde el 21, ya sea de junio o de diciembre, hasta el 24, en el que parece que el sol está estático, está quieto, solsticio. Y por lo tanto se considera también a nivel tradicional que durante esos momentos tan especiales del año se abren dos puertas entre lo cósmico y lo terreno, entre lo celeste y lo humano. Por eso esas dos puertas se consideran, una es la puerta del hombre, una puerta de los seres humanos, vamos a decirlo así, y el otro la puerta de los dioses. Estamos hablando concretamente de las fuerzas de flujo y reflujo de las energías cósmicas. Estamos hablando de que cuando el sol en San Juan está en su máximo esplendor, esas energías
vienen a la Tierra, es el día más largo, pero a partir de ese momento, empieza el sol, la luz del sol empieza a decrecer. El día empieza a hacerse poco a poco más más corto, mientras que la noche va creciendo. Por eso se ha considerado también la noche de San Juan, la noche de las brujas, la noche donde todas esas energías mágicas de hadas, duendes, gnomos, diablillos, brujas, etcétera, pues andan sueltos, porque de alguna manera esas dos puertas están abiertas para poder acceder, de alguna manera los seres humanos acceder a ese mundo mágico y los seres mágicos acceder al mundo humano. Por lo tanto, hablamos que la noche de San Juan es esa noche especial donde es lo más material, lo más oscuro, no en el sentido negativo, sino en ese proceso inevitable de materialización, en todo un proceso conjunto de espiritualización y materialización, donde el medio año que empieza en San Juan y acaba en Navidad, es el proceso donde las energías van desde lo que es el cosmos a la Tierra, por lo tanto es un proceso de materialización, y el siguiente proceso que empieza en Navidad y acaba en San Juan, donde las energías van de la Tierra al cosmos, por lo tanto es un proceso de divinización, de espiritualización. Por lo tanto, es por eso a esa puerta, a la Navidad se le llama la puerta de los dioses, mientras que a San Juan se le llama la puerta de los hombres, aunque a mí me gusta más decir la puerta de los seres humanos. Vamos a hablar con propiedad. Bien, decimos entonces que el sol está en su máximo esplendor y por lo tanto todo se carga de esa fuerza mágica que debe ser aprovechada esa noche, porque a partir de ahí, de esa noche, las fuerzas cósmicas empiezan a decrecer y empiezan a crecer las fuerzas más materiales en ese proceso donde inicia también de alguna manera todo lo que es la fase, el medio año que se puede considerar femenino. De hecho, San Juan inicia en Cáncer y el astro que rige a Cáncer es la luna, por lo tanto de alguna manera todo ese medio año está regido por lo femenino y por la activación del subconsciente, o más bien, como decíamos antes, de lo oscuro, pero no, vuelvo a decir, no de lo oscuro como algo negativo, sino de lo oscuro como complementario de lo brillante, que conforman una misma realidad luminosa, podemos decir. Entonces es la fecha donde, aunque parezca lo contrario, porque es el inicio del verano, donde todo se exterioriza, así que es la fase de materialización, por lo tanto, de un proceso de exteriorización, pero que poco a poco se va metiendo hacia esa parte más de interiorización que busca pues o que trae ese proceso de oscurecimiento, vamos a decirlo de esa manera. Mientras que en Navidad pues sería lo contrario, aunque inicia en un momento de recogimiento, va cada vez más hacia la luz con la primavera y finalmente pues el verano. Bien, por lo tanto, se entiende que lo que se está celebrando en San Juan realmente es el solsticio de verano. Es el movimiento del sol. Las personas, todas las personas que siempre durante milenios han celebrado esta fiesta, sienten dentro de sí esta realidad, aunque no seamos conscientes de ellos, y lo verificamos en los múltiples ritos que hemos realizado y que seguimos realizando año tras año, aunque el cristianismo haya querido disfrazarlo de una celebración cristiana y llamarle Juan. De todas formas, el nombre de Juan está muy bien buscado. No por lo que dicen en la tradición cristiana de que si Juan nació 6 meses antes que Jesús y por lo tanto pues se celebra en San Juan, que esto, bueno, pues no digo que no sea así, pero sobre todo está bien buscado porque de alguna manera el Dios que rige esta noche que es un dios romano, es el dios bifronte Jano. Y cuando hablamos de Juan, es decir, el dios bifronte romano, tiene 2 caras, una que mira al futuro y otra que mira al pasado, una que mira a lo microcósmico, ser humano, y otra que mira a lo macrocósmico,
universo. Una que mira a lo celeste, a lo espiritual, y otro que mira a lo material. Por lo tanto, el dios Jano era el dios de los portales, el dios de las puertas. Qué curioso, es el que rige también este día, cuando estamos hablando de que los solsticios se entienden como dos puertas concretas, dos puertas cósmicas, dos puertas energéticas a nivel de fluencias cósmicas que se viven en el planeta. Por lo que decíamos entonces que el dios Jano es el dios bifronte, el dios de los portales o de las puertas, con una cara hacia la tierra y otra hacia el infinito, en esa relación macro-micro-cosmos. Pero debemos de entender que Jano originalmente era Iano o Diano, que es otra forma del dios Júpiter, o Zeus, Júpiter, que es, vienen ambos, Jano o Júpiter, incluso Juno, o incluso Diano, vienen de la misma raíz, la raíz Ius, Id o Did, que significa brillar. Por lo tanto, esas noches, es la noche de Jano por excelencia, la noche donde el ser humano tiene de alguna manera la necesidad de hacer brillar la luz a través de hogueras, de fuegos, de ruedas encendidas, como por ejemplo en la celebración de Beltane, que lo que se hace pues es, entre otras cosas, lanzar ruedas encendidas que vayan por los campos. Lógicamente ahora creo que no se hará con el peligro que hay siempre de incendio, pero era la costumbre, una de ellas. La celebración de Beltane, que significa Bel, la celebración del fuego o del buen fuego. Entonces esto se relaciona lógicamente con Juan. Aunque la celebración se dice que es de Juan Bautista, hay dos Juanes, Juan Bautista, Juan el Evangelista. Qué casualidad, que es lo mismo que en cierta medida el dios romano Jano, con dos caras. De alguna manera también tenemos que entender que en la noche de San Juan, el mismo término, el mismo nombre de Juan, que viene de la raíz hebrea Johannes o Johanna, que significa, entre otras cosas, yo brillo, Dios es luz o Dios es brillo, entre otras significaciones. Por lo tanto, de nuevo, estamos otra vez hablando de la necesidad de la celebración de la luz. En San Juan, la noche de San Juan, se celebra la luz, de igual manera que en Navidad, aunque con connotaciones diferentes que hablaremos en su momento. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría hablar ya para acabar es que de alguna manera nos hagamos un poquito conscientes, no solamente de las celebraciones de los ritos, podemos realizar los ritos que queramos, siendo siempre conscientes de que la mayor parte del rito es simbólico, pero sobre todo que nos hagamos conscientes de esas energías que se mueven a nivel cósmico. Si tenemos la oportunidad de ir al campo, pero no solamente en la noche de San Juan, sino a partir del 21 de junio, esos días, 21, 22, 23, y ya lógicamente el 24 también, pero sobre todo esos días, del 21 a la noche del 23, y de alguna manera intentar conectar con las plantas, con el aire, con el sol, con la lluvia si es que llueve, con las aguas de los ríos, y intentar de alguna manera entender esa interrelación que tenemos con ese macrocosmo. No olvidemos que, como dicen las tradiciones herméticas, uno de los axiomas fundamentales es tal como es arriba es abajo, tal es como es dentro es fuera. Por lo tanto, si nosotros capturamos, si nos hacemos conscientes de esos movimientos cósmicos y notamos cómo influyen en la Tierra, nos haremos mucho más conscientes también de nuestros propios movimientos internos, en nuestra propia tierra interior, como llamaban los alquimistas, nuestra propia tierra filosofal, aquella que también tenemos que de alguna manera ordenar y crear un cosmos coherente interno, ya sea a nivel tanto espiritual como psíquico como incluso físico. Por lo tanto, el hacernos conscientes de estas realidades que nos rodean, de estas energías cósmicas que recibimos, que vuelvo a decirnos es únicamente en esta fecha de San Juan, sino también en otras fechas, casi todos los días, ¿no? En esos días esas energías tan fuertes
están potentes, por lo tanto nos puede resultar mucho más fácil percibirlas. Cuando nosotros percibimos estas realidades en el macrocosmos, nos volvemos más abiertos, más perceptibles, para hacernos conscientes también de la necesidad de ubicar también esos movimientos cósmicos de formas conscientes en nuestro cosmos interior. Celebrar San Juan, celebrar la noche mágica de San Juan en nuestro interior, despertando si es posible o haciendo brillar la hoguera o las llamas de nuestro propio corazón, corazón espiritual, por supuesto, para saltar también esa hoguera o saltar a través de esa hoguera llenos de alegría, celebrando esa comunión, ¿no? Esa sagrada unión con lo divino, tanto dentro, con el cosmos, el macrocosmos, como dentro de nosotros, el microcosmos. Bueno, pues aquí acabamos, esperando que estas palabras os hayan sido útiles y y esperando también que viváis esa noche de San Juan que se acerca ya de una forma especial, sobre todo en vuestro interior. Podéis celebrar eternamente, pero sobre todo acordaos de encender la hoguera de vuestro propio corazón. Hasta otro día.